publicada en el Registro Oficial el viernes 29 de diciembre del 2017 y entró en vigencia el 1 de enero del 2018. La normativa contiene 72 páginas y, según el oficialismo, beneficia sobre todo a las micro y pequeñas empresas a través de un paquete de incentivos tributarios. Uno de los temas más polémicos fue el allanamiento al texto propuesto por el mandatario para que el dinero electrónico pase del Banco Central a la banca privada. Esto con el objetivo de masificar y sustituir de manera efectiva el uso del dinero físico que afecta a las reservas internacionales del Banco Central. La Ley de Reactivación Económica fue aprobada el miércoles 27 de diciembre del 2017 en la Asamblea Nacional, cuando se allanó el veto presidencial al proyecto. La iniciativa recibió 82 votos en la Asamblea, con lo que aceptó el texto del Ejecutivo. Apoyaron tantos opositores del gobierno y los asambleístas morenistas. Por lo cual, el día de hoy vamos a dar una breve explicación de la Ley de Reactivación Económica. Buenos días, el día de hoy nos acompaña el economista Manuel Morán, el cual vamos a realizar un análisis sobre la Ley de Reactivación Económica. Economista, ¿cree usted que la banca privada maneje el dinero electrónico como un medio de pago seguro? Bueno, en sí el problema no está en que la banca privada lo maneje correctamente. El problema está en que existe el Código Orgánico Financiero y Monetario y la Junta Regulatoria Monetaria. Estas, a su vez, pueden permitirle al Banco Central generar regulaciones con respecto a lo que es la banca privada. Un ejemplo de esto puede ser el encaje bancario, que la banca privada decide sacar una cierta cantidad de montos y entonces se pueden regir en base al Código Orgánico Financiero y Monetario y decidir crear una tasa porcentual para permitir la emisión de dinero electrónico. Como sabemos, Julio José Prado, encargado de Asobanca, había indicado que el dinero electrónico estaba respaldado con dinero físico, 1 a 1. Economista, ¿cree usted que debemos contraer emisiones de bonos en este 2018, con lo cual sabemos que el Ecuador se endeudaría más? Bueno, debemos preguntarnos por qué todavía seguimos emitiendo bonos. Hace una semana y media, se emitieron 3.000 millones de bonos aproximadamente. El asunto está en que la emisión de bonos se la da para poder financiar deudas o para poder pagar proyectos a largo plazo. Entonces, nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuánta deuda realmente tenemos por la cual nos estamos emitiendo más bonos? ¿Qué es lo que nos falta de pagar? ¿Cuál es el gasto que tenemos actualmente? Eso es lo que debemos preguntarnos, porque si nos vamos a seguir enfocando emitiendo más deuda, significa que no estamos bien financieramente. Existen gastos a largo plazo que todavía falta por cubrir. El nivel de gastos actualmente está muy por encima de lo que se puede suplir con el ingreso que tiene el gobierno actualmente, con las recaudaciones fiscales, con lo que es el ingreso de materias primas, productos que se exportan al exterior. Todo eso no tenemos el suficiente ingreso, el suficiente nivel de ingreso para poder suplir lo que es la deuda. Por eso es lo que emitimos bonos. Lo que yo sugiriera sería que busquemos otras alternativas, otras fuentes de financiamiento, una que nos permita poder suplir toda esa deuda y a una menor tasa de interés, quizás un plazo menor a la que ya tenemos, para poder salir de esta deuda a largo plazo. Economista, ¿cómo podemos recaudar fondos por el lado de las importaciones? Bueno, esa es una pregunta muy perversa
dado que gracias a las exportaciones nosotros obtenemos bienes de capital y esto solo se da con las salidas de divisas. Cuando tú me dices crear ingresos por medio de las importaciones, me estás diciendo cuál va a ser el arancel que vamos a imponer, cuál va a ser la tasa aduanera que se va a crear o cuál va a ser el régimen impositivo que se va a aplicar a lo que son cuestiones aduaneras. Entonces yo te pregunto, o yo diría, entonces ese bien que voy a traer del extranjero, asumamos el siguiente caso, que es un bien que es para ensamblar acá, hacer un producto acá y luego ese producto se va al extranjero como exportación. Ya, si ese producto que tú traes le pones un arancel o una tasa aduanera, entonces ese producto te va a salir más caro. Por ende, tu exportación va a salir más cara al extranjero y entonces no vas a tener una competitividad con los otros productos de otros países. Economista, ¿cree usted que el nuevo gobierno tiene la mesa servida en cuanto a las políticas económicas del país? Bueno, ya lo dijo el presidente Lenin y el ministro de Finanzas. Las cosas no están como se pintaba, como las decía el antiguo mandatario. Lo que existe ahora es un alto nivel de endeudamiento. Podría decirse que lo que existe ahora son cuentas por pagar, un nivel excesivo del gasto y deudas a largo plazo por cubrir. Economista, ¿cómo podemos reestructurar la deuda del gobierno? Bueno, actualmente tenemos una deuda que está muy sobrepasada de años anteriores. Esto se da porque tenemos que pagar excesivas amortizaciones a cortos plazos y unas tasas de intereses muy altas. Una forma sería reuniéndonos con organismos multilaterales, buscando nuevas formas de financiamiento o buscando con un nuevo banco para poder cubrir esta deuda. Una opción sería un préstamo muy grande, pero que tenga una tasa de interés más baja para poder suplir estas deudas que tenemos. Podría decirse en forma criolla, obteniendo una tarjeta nueva de crédito, pero que tenga una tasa de interés más baja para poder suplir el pago de las deudas de las otras tarjetas de crédito. Economista, ¿usted cree que esta ley de reactivación económica es un fracaso para el país? ¿O cómo podríamos mejorar la situación económica del país? Ya, esta ley no es de reactivación económica. Lo que quiere enfocarse es de la reactivación de las finanzas públicas. Ya, en parte de la ley indica que se va a existir un aumento del impuesto a la renta del 22 al 25%, me creo. Donde indica que, bueno, como sabemos, un aumento de impuesto a la renta, ¿qué le va a significar a la empresa? Menos dinero para inversión, menos dinero para poder innovar, menos dinero para poder adquirir tecnología. Y si lo que queremos es reactivar la economía del país, con esto no lo vamos a poder lograr. Economista, ¿está de acuerdo que en las micros y pequeñas empresas reciban el beneficio tributario siendo aquellas que están generando el 70% de empleos en el país? Bueno, como en la pregunta mismo lo dice, el 70% genera empleo de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué no ampliamos más el abanico y hacemos que esta ley también sea aplicada para las grandes y, por qué no, las multinacionales? Porque dado que esto funciona en un pequeño sector de la economía, ¿por qué no puede funcionar en otro sector de la economía, siendo de la misma industria? Si tenemos una pequeña industria pesquera, ¿por qué no también aplicar la misma ley a una industria o una multinacional como lo que es Standard, la de Atún Real? ¿Por qué no aplicar ese mismo ejemplo a esas empresas? ¿Qué cree usted que la reforma tributaria impuesta por la Asamblea Nacional del Gobierno de Lenín Moreno es efectiva para los micros y pequeñas empresas del país?
Bueno, esta pregunta tiene un doble filo, porque como conocemos, en las pequeñas y medianas empresas tienen ciertos beneficios hasta cierto monto. Si más ustedes lo hicieron en la introducción, que era desde 100.000 hasta 300.000 dólares. Si es una pequeña empresa que está creciendo, en los primeros años llega a facturar de 200 a 250.000. En los siguientes años, en el segundo año, llega a facturar de 250.000 a 290.000. Entonces, dado ese margen de crecimiento, para el tercer año, que va a sobrepasar los 300.000, la empresa se va a quedar en un bucle donde va a preguntarse, ¿crecemos o no crecemos? Dado que si nos pasamos los 300.000, entonces tenemos que pagar impuestos, pero menos de los 300.000 no pagamos impuestos. O sea, esto juega un doble filo porque puede ser un castigo al crecimiento de una empresa naciente. Porque si yo sobrepaso los 300.000 ya no gozo de los beneficios. Entonces, ¿yo qué digo? Yo como empresario solo voy a llegar hasta los 290.000 en cierto periodo del año y después de eso veo cómo me abstengo, cómo hago para no sobrepasar los 300.000 dólares. Por eso digo que puede ser una arma de doble filo. En base a la pregunta anterior, ¿de qué manera beneficiará a la industria nacional y por qué? Bueno, esta ley en sí no beneficia mucho a la industria nacional porque, como habíamos visto en la pregunta anterior, las pequeñas industrias, las pequeñas y medianas industrias, solo van a estar incentivadas con lo que es la producción hasta cierta cantidad. Pero pasada esa cantidad no va a estar incentivada a crecer, porque van a estar castigadas al crecimiento. Y en cambio las grandes industrias, estas industrias no van a tener ningún incentivo para poder crecer o para poder proyectarse proyectos de innovación a largo plazo, contratación de tecnologías o en sí otras cosas en general. Economista, ¿de qué manera beneficiará a las personas naturales? No hay en sí un beneficio para lo que es las personas naturales, más bien creía yo que existiría como una especie de prejuicio. Anteriormente existía una ley que decía que por cierta cantidad de hijos que tú tengas llegarías a pagar una cantidad menor de impuestos. En sí, la nueva ley de reforma tributaria casi no se benefician mucho las personas, debido a que si no hay un incentivo para las grandes industrias o está castigando a las pequeñas industrias con el crecimiento, estas no van a poder aumentar su productividad y a su vez no van a poder contratar manos de obra, que es a lo que benefician a las personas naturales. Economista, ¿cree usted que la nueva reforma de esta ley es atractiva para la inversión extranjera en nuestro país y por qué? Bueno, y en la parte de mejorar, una de las formas sería que tuviéramos un poquito más de libertad financiera, un poquito más de inversión extranjera y un poquito menos de impuestos. Porque dado con esto, o sea, si obtenemos una mayor cantidad de recaudaciones, por volumen, no por un aumento de impuesto a la renta, nosotros podríamos obtener, o se podría reactivar la que es la economía del país. Economista, ¿cree usted que es correcto que el gobierno quiera cobrar más impuestos a las rentas a personas y empresas? Bueno, partamos primeramente de lo que es un impuesto o qué implica un impuesto. Ya, con el impuesto, obviamente a una mayor cantidad de impuestos, el Servicio de Rentas Internas estará muy feliz porque tendrá una mayor cantidad de recaudación. Pero vámonos de lo más macro a lo más micro. Una empresa, si tú le pones un nuevo impuesto o creas un nuevo impuesto para esa empresa, entonces la empresa, ¿qué va a tener? Menos dinero, menos capital. A su vez eso provoca menos inversión, menos innovación, porque no va a tener el presupuesto que se genera anualmente para lo que es proceso de investigación o de desarrollo, inversión en capital
inversiones en maquinarias e inversiones en otras cosas que suelen tener las empresas. Entonces, esto a su vez produciría que no haya inversiones en lo que sería contratación de manos de obra, o sea, adquirir un empleado adicional en esa empresa, dado que crearon un nuevo impuesto. Entonces esto reduciría lo que es la plaza de trabajo, dado en el mundo macro. Ahora, en el mundo micro, vamos por una persona. Si esta persona paga actualmente una cantidad X de impuestos, ahora aumentándole un impuesto más, ¿qué va a hacer con esta persona? Va a tener menos capital, menos nivel de inversión. O sea, asumamos en el caso que esta persona no sea una compradora impulsiva, sino que sea una persona que se fija metas a largo plazo y desea invertir su dinero o sus ingresos, ¿ya? Pero al crear el nuevo impuesto le vas a restringir, o sea, va a tener una menor cuantía para poder hacer sus inversiones o sus gastos personales. Economista, actualmente, ¿cuáles son las condiciones para la reducción del anticipo del impuesto a la renta? Bueno, actualmente se ha hecho muy poco. Se han enfocado ciertos gremios del sector de la economía, como gremios empresariales, gremios de agentes productivos. También incluso la academia se ha incluido en esto para hacer lo que es la reducción del impuesto a la renta. Se ha buscado incluso lo que es la eliminación de este impuesto. Esto se debe a que ciertas empresas no cuentan con la liquidez, o el año del que vienen no fue muy bueno, y entonces, como ellos tienen que hacer el pago del impuesto a la renta o el anticipo del impuesto a la renta, no cuentan con esa liquidez que es necesaria para pagarlo antes del tiempo, porque esto se da en ciertos periodos del año. Se paga cierta cantidad y luego, después de cierto tiempo, se verifica cuánto fue la renta y se hace la devolución o no. Pero pongamos el caso de una empresa que no le fue muy bien en el año que pasó y le toca ahora pagar el anticipo de impuesto a la renta del año venidero. Entonces, esto le crea un problema en la liquidez de la empresa, dado que tiene que pagar ahora de algo que todavía no sabe cómo le irá. O sea, el gremio de empresarios, conjuntamente con lo que es la Cámara de Comercio de Guayaquil, hicieron una propuesta de renta ganada, renta pagada. Se hizo la propuesta ante el ministerio, pero todavía se espera respuesta. Siguen haciendo sus cosas y no hay nada todavía concreto. Economista, ¿considera usted que las reformas para las recaudaciones tributarias son más impactantes? No necesariamente, porque, o sea, si consideramos que queremos tener una mayor cantidad de ingresos tributarios, lo que el SRI va a decir es: aumentemos otro impuesto, agreguemos un impuesto más. Ellos, como lo dije anteriormente, se pondrán contentos porque van a decir: la recaudación tributaria este año aumentó más considerando los años anteriores. Pero eso no es realmente la solución. Creería yo que una forma es tener un aumento de una recaudación tributaria por volumen. ¿Cómo se logra esto? Creando mayor libertad financiera, como ya lo he venido diciendo, una creación de empresas, un aumento de empresas o de las empresas que están actualmente abriendo nuevas sucursales, nuevos negocios. Todo esto se logra, como lo estoy viniendo diciendo, con una libertad financiera, menos impuestos, un mayor volumen de nuevos empresarios innovadores, no poner tantas trabas a las entradas en caso de que sea un producto, que sea un bien intermedio que luego sirva para una exportación. Luego de la
conclusión de que los nuevos beneficios que genera la Ley de Reactivación Económica en vigencia desde el 29 de diciembre, las microempresas son uno de los grupos principales que se benefician con las modificaciones. Por ejemplo, desde el 2016, los microempresarios con ingresos de hasta $100.000 no pagan en anticipo de impuestos a la renta. Ahora, se amplía el rango de ingresos hasta $300.000, beneficiando a 29.291 microempresarios adicionales. Además de otros beneficios como la devolución del exceso del anticipo al impuesto a la renta, la devolución mensual del impuesto a la salida de divisas, a los exportadores habituales, las exoneraciones hasta por 5 años del pago del impuesto a la renta, las fusiones de cooperativas más pequeñas del sector financiero popular y solidario, la deducción adicional del 10% en el impuesto a la renta para quienes contraten a la economía popular y solidaria, entre otros, y según el SRI buscan generar empleo.